de estos lodos siempre el agua, Padre, será ese elemento que nos lleva a tu agua de vida, a esa agua verdadera, y esa agua verdadera siempre nos mostrará la fuente eterna de esas aguas, que es siempre, Señor, tu paternidad. Y esa, Señor, nos llevará siempre, Padre, en espíritu y en verdad, a ese lugar en donde Cristo Jesús no se ha detenido, sino que sigue intercediendo, sigue obrando, sigue incensando y sigue mostrando su gracia y su misericordia para tomar y recibir hasta que se llenen, como nuestras copas, Señor, se llenen de salvación, hasta que se llenen, Señor, nuestras oraciones como las nuestras, Señor, que por esas oraciones y esa salvación nos acercaste hacia nosotros, y hasta que ellos, Señor, sigan llenando, porque ninguno de tus tesoros faltará, porque ninguno de tus hijos, Señor, de tus llamados, de tus convocados, de tus nombrados, seguirá, Señor, esperando, sino, Padre, por la gracia y la misericordia de tu sello y de tu Espíritu, que nos dio un nuevo nombre. Por ese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, volvemos siempre a tus tesoros, sellamos lo que tú sellas, Padre. Y, Señor, si estos de la tierra se destruyen, ¿qué podríamos nosotros dar, Señor, por nuestra salvación, si tenemos en cambio el tesoro santo de tu semilla, de tu palabra, de tu dabar y de tu ley, que sigue siendo espíritu, para que ese espíritu siga siendo palabra, vida, que se levante, Señor, como se levante el sol de justicia, que se levante, Señor, como se levanta la semilla, Padre, para resplandecer y para decirle incluso a la lluvia más grande, decirle, Señor, incluso a las cosas más incomprensibles, hacia las tinieblas de la noche, que la luz ha llegado. Porque así, Señor, como tú le permitiste germinar, dejando atrás esa vieja naturaleza, así, Señor, como permitiste que salga esa diestra de tu justicia, así, Señor, resplandezca y se fortalezca la casa de David. Bendito y alabado sea, se fortalezca, Señor, la casa del lavar, se fortalezca, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, la semilla santa de David, Cristo en cada uno de nosotros, se fortalezca, Padre, de la casa, del lavar de mis hermanos, de mis hermanas, Padre de los cielos, se fortalezca, Señor, el brazo poderoso, el brazo extendido, el brazo, la semilla santa de esas mujeres que fortalecidas en esa fortaleza verdadera, en esa diestra de justicia, siguen siendo, Señor, Jayir, siguen siendo, Señor, como Ruth, siguen siendo Dios de los cielos, como esa, esa mujer que sigue rodeando a su esposo, siguen siendo esa novia, Señor, de su esposo, siguen siendo, Señor, ese huerto, ese sellamiento, ese evangelio vivo. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esos hombres sigan siendo lo que Cristo Jesús, porque Padre, no solo tenemos a Josué, sino tenemos a Cristo Jesús. Y no solo lo tenemos, Señor, en nuestro corazón, sino tenemos su sello y el Espíritu. Y este es el día del Señor. Y este es el día, Señor, de quitar tanta dureza, Padre, tanta dureza de tantas mezclas, tantas palabras, tantas religiones juntas, Padre. Y romper, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esa dureza para que en cambio siga fluyendo tu espíritu, porque tu espíritu fluyó en nosotros para romper también nuestra dureza, porque tu espíritu irrumpió, Señor, y vino sobre los cielos duros, sobre esos cielos de bronce, y rompió con su lluvia, rompió con sus aguas, esos cielos de bronce y esos suelos de bronce, esos cielos de hierro y esos suelos de hierro, Padre, y con su espíritu, ese espíritu, Señor, rompió esos mismos suelos y esos mismos cielos para nuevamente decir a la semilla, para nuevamente decir, Señor, a ese trigo, para nuevamente decir a esa primogenitura, que siga, Señor, levantándose y que siga dando el fruto, Padre, que cada tiempo y cada temporada nos ha concedido. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, bendecimos. Porque eso es espíritu, porque eso mueven mis hermanas y mis hermanas, porque eso, Señor, es una verdadera alegría, porque eso, Señor, es nuestro Moed que venció las festividades, porque ese es nuestro rodear, Padre, de la casa del lavar, de los cielos, de la tierra, de tus tesoros, que rompió, Señor, esas falsas fiestas, que rompe, Señor, esos falsos rodeamientos, que rompe esas falsas esperanzas, que rompe esos encadenamientos, que rompe, Señor, esos vínculos, esas cadenas, esas ataduras y esos yugos de familias, en,
en todo sentido, en niños, en hombres y mujeres, y rompe, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús vuelva en cambio al día del Señor, al día de la esperanza. Vuelva, Señor, a las gavillas y a esa fortaleza, Padre, porque así como pasarán, así como la cizaña seguirá creciendo, aún tú respetas la cizaña, con tal de que se fortalezca, Señor, la verdadera semilla, con tal que se fortalezca el verdadero trigo, porque la Pascua de Jehová es nuestra, porque la Pascua de Jehová también la tenemos por delante, porque la Pascua de Jehová nos mostrará un verdadero año, que tú lo completas y un nuevo despertar, que tú lo sigues y una primogenitura, Señor, y un nuevo adelantarse hasta que se complete una cosecha santa siempre, Señor, como la eterna que nos has dado, el lugar de tus tesoros, el lugar de los vasos de consagración de los santos, y como de esa que sigue recibiendo la tierra, Padre. Por eso, Padre, bendecido, porque, Señor, tus tesoros siempre romperán en el nombre de Cristo Jesús a esas obras de Satanás que desde ya las hemos deshecho, porque romperán su bronce, porque se romperán su hierro, pero esas, Padre, no solo serán para enriquecernos, ni fortalecernos, sino sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús, para que esa mujer, para que ese verdadero hombre vuelvan a ser lo que al principio, varón y hembra de tu memorial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Bueno, Amén. em, vamos, ¿alguna pregunta, por cierto, de las enseñanzas? Si no, mire, ¿qué representa este día? Eso es lo importante, pues mirar qué representa este día para la humanidad y para nosotros, este día que acabamos de llevar. Y obviamente qué representa para el Señor, esto es lo que podemos también ver. Por ahí las autoridades son muchos aspectos, y, pero ahora yo quiero ir con Moisés. Y claro, está pendiente también Ruth. Y si alcanzamos con Ruth, también chévere. O si tenemos que retomar el aspecto de la niñez. Erika me preguntaba, me quedé con esa pregunta. La verdad, Erika, más bien yo tendría que preguntarle, estaba pendiente mi pregunta porque, claro, usted me preguntaba, pero detrás de su pregunta, me parece que algo, recuerdo su pregunta porque me decía con respecto a los hijos y a los jóvenes, algo me decía. ¿Me recuerda, por favor, su pregunta, Erika? Y Marquito, que como uno ya teniendo hijos adultos y ven cómo uno puede ver cómo esos hijos adultos están yendo por la izquierda, cómo uno puede ayudarles para que regresen al camino, ¿no? O sea, Ah, ahora sí le entiendo, ahora sí le entiendo la pregunta. Yo pensé, sí, porque eh, pensaba que usted hablaba de hijos y no de niños, sino en su juventud, pero usted me está diciendo de adultos. sí, Mm, ya más adultos, ya. ¿Por mm, qué? Porque es difícil ya incidir en ellos porque ellos ya tienen un criterio formado, pero uno está viendo que están yendo mal. ujú, Entonces, ¿cómo uno puede ayudarles a que ellos mm, regresen? sí, eh, y yo creo que en eso, mire, ah, la respuesta está en la niñez. Porque lo que habíamos revisado con respecto al pasaje de Cristo Jesús, resulta ser que unos eran los que llevaban a otros, pero mi pregunta era, ¿quiénes eran los que verdaderamente llevaban a quiénes? ¿Sí? Entonces, aparentemente, ¿quiénes les llevaban a los niños? Los adultos. Ujú. ¿Ve? Pero los adultos, ¿por qué no se podían acercar a ellos? Imposible fue para ellos acercarse. Entonces, ¿qué tenían que hacer los adultos? Pues, mirar que quienes realmente le estaban llevando eran niños. Y claro, nosotros estamos, hablando de qué niños, de qué niños, y no es que niños, sino es la niñez. Entonces, trabajar en la niñez y verlo, trabajar en nuestra niñez, es darle la oportunidad de abrir esas puertas, porque es lo mismo, es interesante, es lo mismo. ¿Qué es lo que abre los cielos? ¿Qué es lo que abre los tesoros de Dios? Entonces, si hablamos en esta época, hasta un rayito de luz,
se aparece por ahí. ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que rompe esas tinieblas? Eh, Se rompe desde arriba de los tesoros, pero ¿qué es lo que rompe esas tinieblas desde abajo de la tierra? Es esa planta que ya levantó su diestro, que ya comenzó a crecer y que ahora tiene que resplandecer, ahora tiene que comenzar a fortalecerse. Entonces, la fortaleza de lo que se debe fortalecer, es decir, la fortaleza de ese acercamiento, la fortaleza de la riqueza, de esa verdadera riqueza, el fortalecimiento de esa, de el fortalecimiento del verdadero vecino fuerte, digámoslo así, del verdadero, de mi verdadera niñez, va a hacer eh, que permita que fluya ese espíritu. Entonces, el espíritu tiene que fluir, pero hay un montón de manos, hay un montón de imposiciones, esa es la palabra. Entonces, en el caso de los adultos que estaban con los niños que dizque les llevaban, pues ellos nunca podían entender, pero en casa, en realidad los que le estaban llevando, el momento que ya se quitaron esas imposiciones fue la niñez, incluso la niñez de ellos mismos. Y la niñez que le acercó los niños y la niñez que le acercaron a ese joven rico, esos mismos fueron los que en realidad le determinaron ahí, porque ahí tuvieron que ellos evaluar, ¿a quién sigo? ¿Por qué sigo? Y, y qué tengo nuevamente como oportunidad para seguir. Y lo que tengo, lo que tenemos y lo que nosotros podemos hacer es el fluir a través de comprender, de sanar nuestra niñez. Si estamos hablando de que no tenemos cerca a niños, de sanar nuestra niñez, de sanar nuestro acercamiento. Y ahí es diferente, porque ahí no vamos a tener que imponer que ellos vayan, sino que ellos van a seguir. Es igual que Cristo Jesús. Él no impone, él no nos impone un camino, sino Él nos abre un camino, pero los pasos los damos nosotros. Y los pasos empiezan por unos fundamentos, por una niñez que comienza a ser saneada, por un acercamiento verdadero. Entonces, eh, hay mucho por sanar en la niñez, tanto de los que aparentemente no se acercan a Cristo, como de los que aparentemente les están acercando a Cristo Jesús. Eh, Pero al fortalecer esa niñez, porque eso es sanar la niñez es fortalecer ese brazo, esa diestra, al fortalecer esa niñez, estoy fortaleciendo el acercamiento. Y tan fuerte es la niñez que por mi niñez es que se acercan las personas, no por, y claro, los otros por conveniencia, ¿no? Pero un verdadero acercamiento. Y por mi niñez que Dios también se acerca. Entonces se va uniendo porque es tesoro con tesoro, como comentábamos. No sé si eso contesta su pregunta, Erika, o tal vez tiene alguna inquietud. Bueno, vamos a este día porque estamos en Shabbat y yo creo que es importante el Shabbat darle el valor del Shabbat y la oportunidad que tenemos de darle ese valor agregado, de quitar esas manos impositivas. Deuteronomio 32, 1 y 2. Y de ahí vamos con preguntas. Deuteronomio 32, 1 y 2. Dice, prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. ¿Quién está diciendo esto primeramente? Está diciendo oh, un Moisés que, que ya va culminando. eh, bueno, ¿quién dice esto? ¿Por qué son tan importantes estas palabras? ¿Alguna idea? ¿Qué tan importantes son estas palabras primero? ¿Qué tan vigentes son estas palabras?
¿no? Está involucrado el Shema, ¿no? Está involucrado un sellado, los que sellan, los que pueden dar nombre. Correcto. Eh, está involucrados todos esos aspectos. Ahora, lo otro que le quiero hacer notar, ¿por qué son tan importantes estas palabras? Porque estas palabras son vigentes. ¿Por qué son vigentes? Porque estas palabras pertenecen a Moisés, pertenecen al cántico, pertenecen a un cántico y pertenecen a un cántico, al cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés lo encontramos desde Éxodo hasta Apocalipsis y obviamente en Génesis. Ahora, eh, la segunda cosa, ¿en qué época en qué época lo está diciendo? Vamos a Deuteronomio 32:2. Épocas Dice, de lluvias. cáigala como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Ah, interesante. Entonces, hasta tiene una connotación, entonces si podemos verle, ¿no? Ya no estaba en el desierto, sino este hombre está entre la lluvia y la lluvia, está entre el cielo y cielo, y está entre este montón de connotaciones. Ahora, por qué es tan importante? Porque ¿cómo estaban los cielos? Y así empieza, los cielos y la tierra. ¿Cuál es la característica de los cielos y de la tierra? ¿En dónde podemos encontrarnos los cielos y la tierra? En donde dice, ahí viene, ahí es el punto focal de este día, Deuteronomio 32:2. ¿Qué dice? ¿Qué versión este? Espera, escúchame eso, solo para que vea cómo va a variar las versiones si es que encontramos versiones. Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de enseñanza, aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. pero ahí es donde va a variar, porque no necesariamente es de enseñanza el asunto. Así Yo que, tengo ¿qué es? doctrina. Exacto, exacto. Entonces, ahí ya varió. ¿Sí ve? Otra versión que tiene. Yo también tengo doctrina, Marquita. Doctrina y enseñanza. Ay, ay, y ahí, fucha, la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces uno confunde doctrina con enseñanza. Pero ¿de qué está hablando Moisés? Así que, mire, digamos, pongámosle por doctrina. Hoy, primero de enero del año 2021. ¿Qué le parece esta doctrina? ¿Cuál es el asunto con esta enseñanza? Pongamos la enseñanza o doctrina. ¿Alguien tiene más? Por cierto, ¿alguien tiene más alguna otra cosa? ¿Doctrina o enseñanza? ¿Nadie tiene alguna otra? Bueno, vamos. Katia, ¿qué tiene usted? Nati Betancourt, ¿qué tiene usted? Ketty, ¿qué tiene usted? Entonces, ¿para qué pide que les abra la A ver, cámara? Pues si no Marquito, van a hablar. doctrina. Doctrina. Lo que pasa es que Bu- no me sabe coger a mí el Sí, sí. dactilar. Sí, sino que hay aquí todo que estábamos esperando y esperando y pidiendo que les abran las cámaras, los micrófonos. Entonces, ahora yo les Marquita, pido. A ver, ¿qué tiene Nati usted? ¿Qué tiene? doctrina, doctrina y Doctrina, sí. doctrina, doctrina. Marcela, ¿qué tiene usted? Enseñanza tengo yo. Enseñanza. Enseñanza. Entonces, Enseñanza. ¿cuál es su doctrina y cuál es su enseñanza? ¿Quién más? Sergio, ¿qué tienes? Esa va a ser mi siguiente pregunta, porque de aquí es Shabbat, así que tenemos que orar, tenemos que
ver qué doctrina y qué enseñanza tenemos, y qué tenemos, porque ahora ¿es día de doctrina o no es día de enseñanza? Ah, bueno, Sergio, ¿qué tienes? ¿Doctrina, Para enseñanza? mí las dos, Marquito, doctrina y enseñanza. Ya, bueno, chévere. Sergio, ¿qué tienes? ¿Doctrina o enseñanza? Un ratito, por favor. Ya. Carmita Dávalos, ¿qué tiene usted? ¿Doctrina o enseñanza? ¿O qué? ¿O otra cosa? Y para que usted, Es el 28-1, ajá. No, ¿no? pues, yo sé, 32-1. 32-2 nomás. 2-2, perdón. Con razón no me acuerdo. Mi Claro, pues, doctrina. Goteará como lluvia mi doctrina también. doctrina. Eh, Carmita Dávalos, ¿qué tiene? ¿Doctrina o enseñanza? Mm, Goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, resulta ser que la lluvia nos muestra también qué doctrina o enseñanza tenemos. Y ahora ha llovido un montón. Y es el día de qué? Es el día que se apaciguaron las lluvias y obviamente es el día de las doctrinas o las enseñanzas. ¿Qué, qué día es hoy? Marquito, pero entre enseñanza y doctrina casi van por ahí. O sea, Ya, porque un adoctrinado es uno que ha sido puesto sellos falsos. Y las enseñanzas también pueden dar sellos falsos, o sea. a ver. Pero cuando en la Biblia, porque interesante, pero cuando en la Biblia, entonces, ¿a qué se refiere? Cuando en la Biblia habla enseñanza, habla enseñanza. Entonces, por ejemplo, entonces ya nos vamos, tenemos que irnos, buena pregunta suya, porque tenemos que irnos a los discípulos. ¿Qué recibían los discípulos? Viene a ser lo que el Dabar le da a uno, Na- pero la No, doctrina es algo que no, viene para mí, me no, no. parece. Esto es nuevo. Esto es nuevo, completamente de acuerdo. Entonces, el punto de convergencia de estas cosas es en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús tenía discípulos. Y los discípulos, ¿por qué se llamaban discípulos? ¿Porque eran enseñables o porque eran adoctrinables? Ninguna de las dos cosas. Los discípulos, por eso los discípulos eran los talmidim, porque ellos recibían un tipo de enseñanza, un tipo de doctrina. Pero aquí está hablando de un tipo de enseñanza y de un tipo de doctrina que tenemos que saber que por lo menos ni siquiera se refiere a lo que Cristo Jesús hacía con los discípulos. Entonces, los discípulos, ya vamos a ver por qué, y por qué le compara directamente y utiliza esta situación, porque Moisés podía utilizar, y verá nuevamente le explico que este es el cántico, este es un cántico de Moisés, y este es un cántico de Apocalipsis, y este es un cántico, es decir, esto es vigente. Entonces, ahí cuando Moisés se inspira y ve la lluvia y todo eso, está hablando de la lluvia. Entonces la lluvia le está diciendo, la lluvia les está mostrando ¿qué? Mi enseñanza, mi doctrina. No, eso es lo que le digo. Le está mostrando algo más porque no les habla de la madre, no les habla de eso. No les dice específicamente, les voy a mostrar, caiga qué sé yo, caiga mi palabra, no les dice caiga mi palabra, caiga mis dichos, caiga mi ley, caiga la ley del Señor. No, no, le específicamente dice caiga esta situación. Entonces tenemos que saber qué es esa situación, ¿de acuerdo? Eso, ahí es donde, en español dice doctrina y enseñanza, bueno, pero en el idioma de Dios, Dios no es que está buscando vocablos y dice, a ver, no, Dios va directamente, esto es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir la lluvia? Ese es el punto. Y por eso, mire, y aparte, ¿qué quiere decir la lluvia? Lo que le estoy diciendo es, ¿cuánto con toda esta lluvia que ha hecho el Señor? Nos ha dado tanta enseñanza. Pero le dice, mire, y al principio, repito, dice, escuchen cielos y escuchen tierra las palabras de mi boca. Es decir, todo esto lo que se ha producido, llegamos a este día. Y este día es el día de lluvias. Entonces, y este día, ahí viene el problema. ¿Es día de doctrinas o es día de enseñanzas? Entonces, si es día de doctrina y enseñanzas, ¿qué tipo de enseñanza y qué tipo de doctrina
Es una impuesta, es una sobreimpuesta, es una del Señor. Entonces, si es así, si es una enseñanza sobreimpuesta, si todas estas son estas cosas, ¿qué es lo que ha pasado con todos estos acontecimientos? Detrás de todos estos acontecimientos. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con estos acontecimientos? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Ahí me explico? Así que, Marquito, disculpe, yo tengo una pregunta dígame. sobre este versículo. Dice, caiga a gotas como la lluvia. No dice caiga lluvias torrenciales. No, dice, O sea, yo tengo caiga a gotas como la lluvia mi doctrina. Tengo como Rocío. sí, muy buena, muy buena, muy buena. Caiga a gotas, caiga como rocío, Mi palabra. caiga, ajá, caiga, Acá yo tengo Marquito como goteará. como goteará. Entonces ahí tenemos dos, por eso le decía, tenemos dos contextos, tenemos dos cosas importantes, ¿no es cierto? Entonces vamos con la primera. Tiene que haber esas dos cosas correctas. Si no hay las dos cosas correctas, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una lluvia y en lugar de haber de haber lo que debería haber enseñanza, va a haber algo diferente. Pero bueno, dejémoslo en esto. Ahora vamos, vamos con la palabra doctrina, ¿ya? Para entender un poquito el asunto. Si hablamos de doctrina, ¿hoy es un día de doctrina o es un día de doctrinas? De doctrinas, Marquito. La doctrina. De doctrina y de doctrinas. Muy bien. ¿Por qué es de doctrinas? Con ese, Katia que me decía, ¿por qué es de doctrinas? Y Alexandra, ¿por qué es de doctrina, solo doctrina? Buenas tardes con todos, sí, Marquito. Yo digo de un solo doctrina, la palabra, el dabar de Dios, la esencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es lo que queremos, y el Shabbat, es lo que queremos, eso es lo que queremos diferenciar. La doctrina de las doctrinas, la enseñanza de las enseñanzas. Entonces, resulta ser que es el día de las doctrinas, de las doctrinas, de las doctrinas. O sea, en este día Eso, Marquito, perdón. Diga, Katy, Entonces sí. eso quiere decir que es el día de la palabra y de ahí sería de las doctrinas, de las enseñanzas, como dice usted. Escúcheme, entonces en este día, lo que le quiero decir, la casualidad de este día, para entender este día, si hablamos de enseñanzas y doctrinas, en este día, nada más y nada menos que confluyen ¿cuántas doctrinas? Muchas. Muchas. Pero Ya. hay una sola verdadera. Entonces ahí es donde yo tengo problemas. Exactamente, ahí es donde yo tengo problemas. Porque muchas, pero no todas. ¿Y nosotros qué somos? Muchas o todas. Entonces, para nosotros, ¿es un día de confluir enseñanzas o es un día de continuar la enseñanza? ¿O es un día de simplemente seguir confluyendo? Eso es lo que dice. Entonces, a eso se refiere, no es entonces, a eso No. se refiere, dice, Moisés dice, esta no es, doctrina no habla, ya, póngale por la palabra doctrina. ¿Dónde más encuentra doctrina en el Antiguo Testamento? Usted va a encontrar poquísimas veces eso. Entonces, está hablando de que es algo especial lo que está diciendo Moisés. Entonces, ¿qué le hace diferente a las cosas normales de las cosas, de las cosas normales? Entonces, por eso, ese es mi inconveniente. O bien, es tan fuerte el asunto. Si digamos que es un día de doctrinas, usted dice un montón. ¿Cuántas son un montón? ¿Y qué producen si son un montón? Y, en comparación con la doctrina correcta, ¿qué producen? Entonces, si producen algo diferente, ¿qué hacemos? Votamos abajo, vamos y como decía Katy, me voy a pelear con todo el mundo y le voy a decir, no es del 2021. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué vamos a hacer?
Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando y entender a qué se refiere. Entonces, este término este término dice, eh, es el día del a ver, caiga, caiga mi, caiga lo que he tomado, caiga lo que he recibido, caiga lo que en mí ha producido lo que he tomado. Entonces, sí que eso es lo que ese es el entendimiento que deberíamos tener. Entonces, una doctrina, si vemos así, no es algo que me enseñaron, sino algo que yo he tomado. Y algo que he tomado tiene la diferencia. Algo que yo he tomado por derecho, legalmente, y si no es por derecho y legalmente, es algo que he echado mano. Y resulta ser que la lluvia y la enseñanza que se ha destilado todo este tiempo, resulta ser que le muestra toda una temporada. Y yo le pregunto, ¿ha sido doctrina de la tomada a mano o ha sido enseñanza o ha sido doctrina o ha sido lo tomado y enseñado que he recibido de Dios a través de toda esta lluvia que ha mostrado? ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha estado haciendo Dios? ¿Enseñándonos a qué? ¿Enseñándonos a tomar o echar mano? A tomar. A tomar. A tomar. Entonces, Babilonia, entonces la característica de Babilonia, si estamos hablando doctrinalmente, ya no solo es una imposición de sellos, sino que aparte Cristo nos quita lo impuesto, pero Cristo nos transforma para volver a tomar. Y a través de la lluvia decir que nos están tomando el pelo, que o nosotros estamos, nos están tomando, nos están echando mano, nos están imponiendo las cosas, o nosotros estamos dando el orden de las cosas. Así que, por eso, Pero mire, Marquito, es bien complicado. Es bien complicado uno mantenerse en lo que Dios nos ha dado, o sea, no para uno, sino enseñarles a los otros que ellos ya. no están bien, porque ellos son súper rígidos, súper... Exacto, exacto. Entonces, ¿qué produce eso? Por eso esta palabrita, usted le acaba de Marquito, a decir la ahí no palabra clave. tendríamos que decir que, oye, estamos luchando contra eso porque la gente está adoctrinada, no enseñada. ¿Y a entonces ahí tenemos que ver qué produce. Esa es la palabra, qué produce. Así que por eso ahí dice, y esto es lo interesante porque dice, caiga como gotas. Y esta palabrita gotas, esta palabrita rocío, esta palabrita es muy interesante. ¿Ya? A ver, primero, entonces, primera cosa, ¿qué hacemos? ¿Qué, eh, eh, déjeme ver. ¿Qué produce? Vamos con lo que dijo Erika para no perdernos el hilo. Vamos directo a lo que produce. Una sordera. Nada, espérese, no. Vamos a Hebreos. Dureza de cerviz. No solo de servicio, dureza, dureza, Entendimiento de todo. dureza, dureza. ¿De acuerdo? Pero es Entonces, tenaz, Marquito, porque incluso hay personas que ya lo han comenzado a vivir y después lo dejan y siguen en lo mismo. por supuesto. Entonces, mire, por eso este versículo es clave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues? Este versículo es clave. En Hebreos. Hebreos. Es Hebreos, porque hay algunos, pero este le voy a decir. Hebreos 4:7. Vamos en estos dos sentidos. Hebreos 4:7. ¿Qué es hoy? Un día. Entonces, léalo, por favor. Dice,
Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurecéis vuestros corazones. Entonces, ¿qué es hoy? Hoy, como decía Alexandra, hoy es el día de escuchar la voz. ¿Sí? Así es. Ah, Hoy día les doy tu voz. hoy es el día de escuchar la voz. Pero nosotros, ¿con qué enfrentamos? No, el hoy del Señor, ¿con qué está enfrentado? Ahí viene lo que dice Erika, es durísimo. ¿Con qué está enfrentado el día de hoy del Señor? ¿Con qué está enfrentado? Con la Con el, dureza del corazón. con el día. La dureza del corazón. No, no, con el día de los días, claro, con el día de los días. Porque hoy, ¿qué religión no confluye con el día de hoy? Los chinos, pero los chinos son los que nos confluyen, no sé alguien más. Pero eso es lo que yo quiero eso es lo que confronta la lluvia, eso es lo que nos confronta la lluvia, eso es lo que nos confronta el día del Señor, y eso es lo que nos confronta cualquier día. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Hoy, ¿Cuál es el? Hoy. Sí. ¿Y hoy qué es hoy? Shabbat. Es Shabbat, amén. ¿Y qué más es hoy? un día de, El día de escuchar la unidad, voz. Eh, el día de escuchar la voz. ¿Y qué más es hoy? un día de unidad. Un Moed. No. Ahí sí, Adri, ahí sí le damos, ahí sí le damos con todo. Porque si dices un Moed, es un día de chuza, es un día de Dios. Los Moeds de Dios son días específicos de un encuentro específico. No todos los días son son Moeds. Moeds son específicos. Entonces, Es un día de enseñanza. es un día de enseñanza. Entonces, ¿qué más? Hoy es 10º mes. ¿Qué más? Entonces, ¿hoy qué es? Es un día de tesoros. ¿Qué más? Perdón, Marquito, pero un Shabbat no es una especie de Moed. Ah, bueno, amén. Gracias. Ya ve, entonces vuélvame al día del Señor. Exactamente. Ahí es donde tengo gente viva, discúlpeme. Ahí es donde tengo gente. Entonces, ¿qué más es Marquito, hoy? ¿Qué más es hoy? ¿Qué más es hay hoy? dos confrontaciones, No, ¿qué es hoy? ¿Qué es hoy? porque hoy es Shabbat, ¿verdad? Hoy día es No, ¿qué más? ¿Qué enseñanza, más? tesoro, todo, ¿Qué más? pero Nada. ¿Qué más? Mi pregunta, por favor, porque necesito saber la riqueza del día de hoy. ¿Qué es el día de hoy? Un día de sello. Es un día de sellos, porque estamos en el mes de los sellos. ¿Qué más es un día de hoy? Es un día del 10º mes, entonces un día de riquezas. ¿Qué más es el día de hoy? Ah, sí ve, se da cuenta. Un día Entonces, de enseñanza. Un día de rocío. un día de rocío, ya, amén. Entonces, ¿dónde está Rocío? Ya Un ve, día de santidad. y Rocío, no, vean, no, cito eso, pero un día específico. Es el día, hoy es el día del 10º mes, es el día en que, cómo tendría que estar resplandeciendo la planta? Alguien que sepa de plantas, ¿cómo tendría que estar resplandeciendo? ¿Cómo Sergio. la, cómo resplandecía? A ver, pues, a ver, alguien alguien que sepa de plantas, pues que me diga, ¿cómo resplandece en esta época? ¿Cómo tendría que estar El resplandeciendo? Sergio es el más indicado. Sergio y Vero, a ver, voy a preguntar, si no hablan, a ver, Vero, por favor. Ah, ya. Yo. Vero, por favor. ¿Cómo tendría que estar resplandeciendo la planta? Ya Reverdeciendo. ¿Ah? Vero, por favor. Es que necesito gente viva, o sea, gente que resplandezca y que haga resplandecer por eso. Y a mí, yo necesito también enriquecerme con enriquecedores y enriquecer y encontrarnos no entre, no, discúlpeme, no entre Hanovers, no entre chuchaquis de un día whatever. Bien.
no entre viejos, pues. Yo no estoy hablando entre viejos. Yo no estoy hablando de una, como hemos hablado, no estoy hablando de niños que quieren ser viejos y que no quieren acercarse. Yo no estoy hablando con gente que quiere, yo no estoy hablando con gente que quiero que me empujen y que quiero empujarle. Yo no estoy hablando con gente que quiere que me imponga, quiero imponerle. Yo no estoy hablando con gente que no levanta la diestra. No, yo no quiero hablar con ese tipo de gente. Entonces, si alguna vez usted se siente así, pues hágamelo saber, pero ya sabe, a mí me sacude Dios y listo, estamos hablando en confianza. Yo no quiero hablar de sus problemas, yo quiero hablar yo quiero hablar de los problemas de Dios que están solucionándose y que Dios los está solucionando a través de nosotros también. Porque sus problemas, resulta ser que el momento que vemos que son problemas, no han sido problemas, sino han sido cosas viejas que no quiere sacar de su vida. Así que, ¿me puedes ayudar, Vero, por favor? ¿Cómo tendría que estar resplandeciente? Marquito, Disculpa, Marquito, estoy con A ver, un internet a ver, pésimo y a ver, estamos a ver, Vero reunidos en Sergio Zoom, o Vero pero Enrique. voy a Gracias, Vero. abrir. Dígame, ¿cómo tendría que estar resplandeciente una semilla? Sí te escuché, pero si no puedes, obviamente, por cuestiones técnicas, por favor, también házmelo saber por un Sí, Marquito, eso le estaba diciendo Verónica que está con un internet medio malo y que no podía Ok, hablar por eso. ok. Pero bueno, ahora ya quiero para todos. ¿Cómo tendría que estar? Porque resulta ser que no necesito expertos en semillas, sino expertos en este 10º mes, expertos en siembra, sí, expertos en Tito, cosecha. Expertos en crecer. Expertos en crecer. ¿Y quiénes son esos expertos en siembra y cosecha? ¿Quiénes son los expertos? Nosotros. Así que, ¿cómo Tito, en este momento la semilla está ya brotando, está en los primeros 10 centímetros de brote y algunas ya comenzaron a nacer flor. Ya, exacto. Y si así están, si así están las cosas, ¿cómo tendría que estar usted? Igual, Llenos de gloria. Floreciendo. No floreciendo, no floreciendo. Discúlpeme, no sé si floreciendo, bueno, digamos que floreciendo. Pero lea Isaías 61, el día del Señor. ¿Cómo tendría que estar? Alguien que me diga, igual necesito alguien. Comenzando a dar frutos, Marquito, resplandeciente y comenzando a dar viento. fruto. El fruto todavía no. Ay, por favor. No frutos, Oye, todavía está creciendo. ¿dónde habla de fruto? Dígame, por favor. Por eso tenemos que Levanta- volvernos. ¿Cómo tendría que estar? 61. Dice, levántate y No resplandece. no pregunté lo que dice. Ah, ¿Cómo tiene que estar? levantados. ¿Cómo tiene? Levantado, Carmita, levantados. ¿Cómo tiene que estar? Alguien Levantando la diestra. levantada la diestra. ¿Cómo tiene que estar? ¿Sí ve? Eso, esa es la, escuche, ya no más, ya no más preguntas, por favor. Esa es la lógica de Dios. ¿Sí ve? Mire, mientras la lluvia está así fuertísima, ¿cómo está la semilla? Está radiante, está llena de sol, está luminosa, está resplandeciente. Entonces, ¿en dónde está el sol de justicia? ¿Ah? Entonces, pero, En la semilla. pero, si no está así la semilla, y si la semilla está como eso, como en esta época, como esas lluvias, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está más dura que mandada a ser. Punto. Porque no sabe el día del Señor y está más endurecida. Y está esperando que haya una sequía más grande que la de Esmeraldas, como decía Ketty, para mirar que el problema no es de la lluvia, el problema de quién es. De la que no sabe y del que no sabe que es el día del Señor. Porque hasta las hierbas
discúlpeme, hasta las hierbas están levantadas y resplandecientes, hasta las hierbas están más iluminadas, porque ha llegado tu luz, hasta las hierbas tienen más sol de justicia que ciertas personas que están más, escuche, que están más endurecidas, que están más opacadas, que están más lluviosas, que están más anegadas, que todo, se da cuenta que todas las nubes y la lluvia que ha caído. ¿Usted pensaba que puede caer más lluvias y que puede haber más nubes que esta época? Sí, ¿en dónde? ¿En dónde? En la vida de cada uno, Marquito. En la No, cada vida, uno de en la nosotros. vida, en la vida de la persona que no sabe cuál es el día del Señor. ¿Y cómo se llama eso, Erika? Dureza de servicio. Dureza. O sea, un poco de mangajos. O sea, un poco de mangajo. Por eso. Entonces eso contesta su pregunta también, Erika. Sí, Marquito, pero que es feo, pues, ver que la familia tiene esa dureza, ¿no? Pero ¿no será que se está viendo en un espejo? ¿Y no será que cuando usted vea la luz y cuando vea el resplandor, sino de una verdadera siembra y el resplandor de esta época, el resplandor de este día y del resplandor de lo que está venciendo? Entonces, ¿qué está venciendo? Entonces, por eso es Shabbat. ¿Qué es lo que estamos venciendo, Erika? La Dureza de dureza La ser. dureza. Dureza de servir, ¿qué es lo que está? Ahora sí, necesito gente de casa. ¿Qué estamos venciendo, Natalie? No me diga la Biblia, ahora digo su vida. ¿Qué está venciendo, Natalie? ¿Qué dureza está venciendo? Yo los miedos y los temores, Marquito. Ah, ya no, ¿qué dureza? Eso. Eso no es. Puede ser, Marquito, ¿Qué dureza? em, ¿Qué le impide levantarse y ujú. resplandecer? ¿Qué dureza? La dureza, bueno, está bien, dejémosle. Marcela, Yo, ¿qué dureza? la sordera, Marquito. La La sordera, sordera. eso es dureza de oídos. ¿Qué sordera? Que me dijo, le voy a traducir, Natalie, para que la anote y haga Shabbat. Marcela, anote y haga Shabbat. Dureza de oídos. Natalie dijo, dureza, dijo de qué, de miedos. De Entonces, ceguera, Marquito. espérese. Entonces, Natalie, otra vez, dureza de mujer hitita. Otra vez tiene Sí. que ser, porque, exacto, de mujer hitita con mujeres hitita, exacto. Entonces, anótele porque hoy es Shabbat y hoy es el día del Señor. Ahora sí, Katia, ¿qué está venciendo usted? ¿Dureza de qué? De ceguera. De ceguera. Entonces, esa no es dureza de ceguera, esa es lo mismo, dureza de sordera, eso es sordera. Lo mismo, nuevamente al Shema. Verá, entonces, ahora y la pregunta es, ¿quién cree que está venciendo eso? Vea cuánto tuvo que hacer Dios para traer la lluvia. ¿Qué tuvo que romper Dios para traer la lluvia? Fácil, por eso orábamos en ese sentido. Tuvo que romper el bronce y el hierro de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Usted dice, ay, dura está, qué dura la cosa. No. ¿Qué? Ay, no se levanta, discúlpeme que tome ejemplos de lo que hemos visto. Ay, no se levanta el mundo. El mundo no se va a levantar. Ay, qué problema el mundo. El mundo no necesita una semilla y la semilla es usted. Usted es la que no se levanta, usted es la que no resplandece, usted es la que no lleva sol. Porque mientras más nubes hay en usted mismo. Eso es lo que le está diciendo. Isaías 61, hoy es el día del Señor. Pero ¿cómo están ahorita? Ya verá que ya se fueron, entonces ahora vamos con el mundo, así es más agradable. Vamos con el mundo. Y ahorita no hay ni lluvias, no están tan pesadas las nubes. ¿Y cómo está el mundo? Adormecido. Peor, estaba endurecidísimo. Dormido. Por eso, endurecidísimo, sordísimo y todo lo demás. Y mezclado un montón de doctrinas y le metieron todas esas cosas. ¿Y qué cree que va a producir eso? Ya le voy a dar sofonías para que vea. Y después va a decir, ay, ¿por qué estaremos así?
El problema no es los demás, el problema somos nosotros. Entonces, Marquito, perdón si es que le hago una pregunta que me vino a la mente. Me puedo estar equivocada ahora. ¿Eso no también se llama apostasía? Perdón, estoy mal. eso, eso se llama luchar contra el Espíritu de Dios. Ya. Exactamente. Eso es como, Ujú. claro, y ya si va al otro extremo, es descaradamente irse contra el Espíritu de Dios. Ujú. Pero así empieza. ¿Por dónde todo empieza todas las cosas? Por la dureza de cerviz, que es la dureza de corazón. Dureza de cerviz y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el día del Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Uy, cuando el Señor venga en las nubes. ¿Cuándo es el día del Señor? Uy, cuando venga, como decían, cuando haga rema. Cuando el Señor me cumple las promesas. ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Cuándo es el día del Señor? Hoy, sí, Hoy. hoy, hijita, Y, hoy. saber, y cuando sé qué día es hoy, sé qué es lo que está sucediendo en los cielos y en la tierra, y qué es lo que está haciendo Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está venciendo la dureza de cerviz. ¿Pero por qué está venciendo la dureza de cerviz? ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Y el día del Señor qué? Estamos en el tiempo de riquezas. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de resplandor. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de sol. ¿Y por qué? Porque el único que no vio el sol. ¿Quién fue el que no vio el sol? El que no quiso ver el sol. Pero hasta las plantas, como dice, le están diciendo, vea, vean el sol de justicia en mi renacer, vea el sol de justicia en mi resplandecer. Y por eso les preguntaba a los chicos, ¿en dónde se ve? ¿Cuánto resplandece una planta? Y por eso decía, no cuán grande está, cuán verde está. Porque ahí no se habla de verde, ni de maduro, ni de fruto, ni nada, sino se habla de resplandor. ¿Y qué es resplandor? Es reflejo de luz. ¿Y qué es reflejo de luz? Que venció la dureza de la tierra, que venció la dureza de los cielos. Y ahora, ¿quién está alumbrando? ¿Quién resulta que está alumbrando? ¿Quién debería estar alumbrando? Entonces, ¿desde El dónde sol viene de justicia. el sol de justicia? Entonces, ¿en dónde está el sol de justicia? ¿Arriba o abajo? Arriba y abajo. Amén, amén. En la planta más pequeña está el sol de justicia y usted alzando a ver arriba, Señor, ayúdame, y arriba. Resulta ser que lo que está viendo son sus propios pensamientos, una nubesota ahí. Pero Marquito, para este punto, A ver, dime. o sea, para este punto, para mí el mayor brillar es haber prevalecido sobre la hierba. Para mí. Hasta porque lo he visto así como... ¿Pero es brillo o es resplandor? Yo creo Es- que eso es resplandor. ¿Y es resplandor por qué? ¿Porque ha llegado la luz o porque ha llegado porque ya llegó las aguas? ¿O porque No, es llegó? resplandor porque tiene una trayectoria con y de luz. Entonces, ¿qué dice Isaías 61? Léelo. Levántate, resplandece, que viene tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Eh? Entonces, ahora, en el día del Señor hemos aprendido lo que es la luz, lo que es la sanidad, lo que es el sol de justicia, lo que es la sanidad en sus alas. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, continuamos con las preguntas de Katia. ¿Cuál era la pregunta que les hice? La cuestión era que usted tenía que mostrar ¿Cuáles cómo son está. las durezas que hemos Ah, vencido? ya, las durezas, ¿qué dureza está venciendo? Esa era la verdad. ¿Qué dureza está venciendo Ketty? Marquito, el ceñimiento. El ceñimiento. Marcela ya me dijo, Erika, ¿qué dureza? El ceñimiento es desnudez, bueno, es desnudez, entonces es una dureza de humillación y esa dureza de humillación otra vez va por corazón y por oídos. Erika, La falta de unidad. la falta de unidad. Entonces, dureza de, eso sí es en contra del Espíritu de Dios y eso es cosa seria. Chuza, pero eso es irse contra el Espíritu de Dios, o sea, eso se da cuenta, eso es
cambiar la verdadera riqueza, el verdadero espíritu, lo que todo el verdadero sello y darle la espalda a eso, darle la espalda al espíritu de Dios. Pau, si quiere mencionar algo, si está conectada. Si no, Sergio, qué dureza estás venciendo. Anótese porque hoy es Shabbat, anótese porque es Shabbat. Pau, sí. La dureza de mente, o sea, La- de cosas que pasaron en la infancia y que se han venido arrastrando hasta ahora. Es la dureza de ánimo, de ánimos. Yo también estoy venciendo la de ánimos, así es. Yo también estoy venciendo eso. Ni siquiera estoy venciendo a Dios, yo, sino Dios no está en nosotros. Así es. Esos son ánimos, esos son vientos. Por eso también es un montón de vientos. Vientos, cuando usted ve vientos, ve ánimos moviéndose, los ánimos. Y se da cuenta por qué diciembre es tan hay tanta doctrina, hay tantos vientos, hay tantos ánimos, y hoy hubo, así no haya, ve, y así no haya fiestas, y ve qué es lo que está venciendo Dios. Sergio, ¿qué está venciendo Dios? Los sellos, lo que hemos venido viendo. Y Los sellos. yo creí que solo era de esos días, pero veo que A es ver, algo duro. ve, mírate las manos, mírate las manos. Chusa, voy a ver manos aquí, solo por Sergio. Mírense las manos todos. ¿Sí? ¿Ya se miraron las manos? Ahí hay anillos. Ahí hay anillos. Y así se haya sacado, ahí tiene que seguir sacándose anillos. ¿Sí? Hasta que salgan esos anillos. Lo digo yo. A mí me interesan los anillos. A usted debe interesarle los anillos. Porque por cada anillo agradezcale que tenga el anillo para decir, no tengo sello verdadero. Seguimos. No, Alex. una pregunta. Ah, Así uno no lleva un anillo. Puede tener un anillo, como le diría, invisible, qué sé yo. ¿No? ahí hay un Porque el anillo que anillo tiene. físico se Claro, ve, ¿verdad? El claro, anillo físico claro, se ve. busque en sus parientes, en sus amigos, busque ahí en su familia, ahí debe haber algún anillo. Y claro, no hay sello, pues. Cuando no hay sello hay anillos, y cuando hay anillos hay imposición. ¿Y la imposición en dónde se ve? Se ve en el cuello. Bueno, es que hay tanta riqueza en la palabra. Alexandra, dígame por favor, ¿qué es lo que está venciendo ustedes, Señor, Yo estoy y el venciendo Señor en mi niñez. en su niñez? La dureza. Entonces, ucha. Ahí hay una piedrota en el cuello. Ahí hay un yugote en el cuello. Entonces verás también los cuellos, las piedrotas del cuello. Es Shabbat. Le estoy diciendo todo esto, por favor, porque somos casa. Y porque sí ve, porque es el día del Señor. Y porque Amén. ahí sí ya podemos entender. No, que no ¿de qué nos sirve dejar de festejar? ¿De qué nos sirve que desaparezcan las Navidades y los años nuevos si no resplandecen la verdadera siembra, la verdadera cosecha del Señor? Y no, y Como si no, sepulcros blanqueados. y si no aparece el sol de justicia y siguen apareciendo nuevamente esa cizaña, como dice, por eso dice Dios, déjale nomás la cizaña, déjale nomás. Si le gusta hacer cizaña, déjale nomás. Tiene fiestas, pasa todo, déjale nomás la cizaña. Pero el problema con la cizaña, ¿sí ve? Se vuelve cada vez más dura de cerviz, más dura de corazón, más hundida, más... Marta, si nos quiere escribir, por favor, ¿qué está venciendo? Carmita Dávalos, ¿qué dureza está De venciendo la Dios y usted? niñez, de la niñez. La niñez, la niñez. Entonces, ahí hay una dureza, ahí hay un yugote aquí en el cuello. Ya hasta podríamos irnos por Moisés para sanar su niñez. Mayra Madera, por favor, si quiere algo mencionar. ¿Qué es la que está venciendo? ¿Qué dureza está venciendo? Pregunta, no sé si puedo, tal vez, por favor. Sí, ¿qué dureza está venciendo? ¿Qué dureza de cerviz, de oídos, de ánimo,
de mente, de dispersión, de enfrentamientos, de confusión, de peleas, de mezclas, de oposición. De todas esas, Eh, sí. eh, O sea, eh, yo quisiera tal vez hacerle una pregunta con esto al respecto de los anillos. sí, O sea, claro. como ya me estoy inmiscuyendo en esto de la palabra y todo, ya sé que un anillo marca un sello falso, pero, o sea, el de mi matrimonio, digamos, mi esposo se siente bastante incómodo cuando no me ve con el anillo. Entonces, yo, ¿cómo Póngase, cómo la entiendo? póngase, exacto, póngase hasta que usted, y póngase y ore lo que decíamos, quitando la diestra, la siniestra, los sellos falsos, porque hasta que el espíritu siga fluyendo, hasta que él le pueda escuchar, porque él no le va a escuchar, porque su voz todavía necesita, Dios está fortaleciendo. Hoy es un día de fortalecer su voz, la verdadera. Y como decía Marta, cuidado, porque lo peor de esto, volver a la imposición y volver a la dureza produce dispersión, Marta. Entonces usted está, si usted me habla de dispersión, pucha, ya es una dureza de durezas. Cuidado con la dispersión. Entonces, Marquito, espere espere que estamos haciendo Shabbat con Mayra y con Marta. Espérenme un minuto. Entonces, lo que necesitamos es hasta que no le explique, sino vuelva a sellarle hasta que haya oídos y hasta que y pueda comunicarle y eso pueda traducirle con sus hijos y sus hijos. Ya va a llegar un momento en que todo confluya y puedan hablar directamente de que algo está pasando con esas imposiciones. Entonces, en lugar de mirar el anillo de su esposo, mire las imposiciones. No le imponga a usted, hable de las imposiciones, ponga un alto a las imposiciones y vuelva a mostrar en dónde está el problema de las imposiciones. Y, por favor, Dios en cambio va a permitir que vuelva la unidad, porque la imposición produce dispersación. Ok, Es pastor, muchas gracias. Marta, ¿contesta eso su pregunta? Vamos con Nati, por favor, mantenga su pregunta. Voy con Adri. Adri, ¿qué, qué imposición? Marquito, ¿Con qué dureza va? durezas de emprendimientos y oposiciones. Ah, ya ve todo lo que, o sea, se da cuenta que por qué este día es del Señor, porque se da cuenta cómo confluyeron todas las cosas, confluyen el 12, ¿cómo es? El 1 de enero, porque en el 1 de enero está diciendo es el día de todos los que se han unido al 1 de enero, pero que se han olvidado que es el día del Señor. Y entonces cuando confluye todo eso, llega este sábado y usted vuelve al día del Señor, pero sabe lo que el Señor está haciendo. Y ahí, ¿qué está haciendo ahorita? Se está levantando su espíritu, se está levantando su cabeza, se está levantando su voz, se está levantando su posición. Pues eso es nuestro Shabbat. Y con eso, ¿qué les está diciendo? Alto a la dispersación, alto a los enemigos que dispersaron. Ya estamos ya vamos a entrar al 11º mes. Y en el 11º mes, ¿qué cree que va a venir? Por Marta, ya le anticipo. En el 11º mes, ahí viene con más fuerza la dispersión. ¿Y qué? La dispersión. Que se van a ir al otro extremo del mundo. No. Nuevamente, la dispersión que va a producir los mismos confrontamientos y la misma ausencia de unidad, la ausencia de Shema, la ausencia de todas estas cosas. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? ¿Qué oportunidad nos está dando Dios este día? ¿Sí ve? Actuar con el día del Señor contra todas esas cosas. Porque ¿qué van a producir todas esas cosas? ¿Qué han producido esas cosas? Dispersión de recursos, dispersión de pensamientos, dispersión de familias, dispersión de energías, dispersión de espíritus. ¿Qué? Dispersión. Vero Enríquez, si quieres escribirme, por favor, o si puedes contestarme. ¿Qué dudas estamos venciendo como Casa del Dabar y como Vero también? En mi caso, los sellos, estoy de Jezabel, de la madre de terror, ¿Ya? que Entonces, está un poco complicado. mm, ¿qué? Entonces ahí estamos hablando de dureza de servicio.
Y ahí hay una piedra grandota, así que esa les está hundiendo. Y esa es fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a la niñez, Vero. La niñez, la niñez, la niñez. Y la niñez a través de que tú tengas ahora como ya joven la oportunidad de esas manos y de esas imposiciones quitarles. Pero nuevamente es tu niñez, no te olvides, está venciendo eso, es la niñez, porque no han podido levantarse. En su niñez te das cuenta qué pasaba cuando se levantaban, qué pasaba. Les venía una nubesota grandota, les venía unos adoctrinamientos grandotes. En su niñez cuando quería resplandecer la luz, ¿qué pasaba? Les hundían. ¿Qué pasaba? Se endurecían los cielos, se endurecía la tierra, venía más castigos. ¿Me equivoco, Vero? No, ¿Me equivoco, Casa del Tabar? Eso es No, lo que, para nada. eso es lo que está haciendo Dios. Y por eso estoy gozoso aquí hablando con ustedes, porque me están haciendo resplandecer y porque tenemos este Shabbat y estamos resplandeciendo contra eso. Y tenemos niños, Ya entendí. y los niños no nos sacan de quicio, sino nuestra niñez nos une, Aleluya. o nuestra niñez nos dispersa. O dispersamos a nuestra niñez y a nuestros niños. Amén. Amén. Ujú. Entonces, es el día, Isaías 61, pero volvemos ya y con esto, entonces Moisés, el cántico de Moisés, de Deuteronomio, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué nos habla de enseñanza de doctrina? Está diciendo, escuche, en lugar de dureza de servir, les estoy tratando como Rocío. Rocío no está aquí. Nuestra Rocío no está aquí. O sea, nuestra Rocío. Saludos, Rocío. Oramos, vencemos porque el Señor va a vencer, pero debe estar la dureza de servir. Cosa seria. Uy, sí. Ve. Y si estuviera Rocío, se acordaría que no es Rocío, sino que está levantando a esa resplandeciente, está levantándole a esa. En lugar de llamarle dura, le está llamando mi corderito. Está preocupada de sus ovejas. ¿Qué más? Y, y claro, y ahora está preocupada. Ahora la mano del Señor se está extendiendo. Porque lo que dice la palabra doctrina es todo, como decía, que quítele enseñanza y doctrina, sino lo que yo he tomado, estoy tomando para que ustedes tomen lo que deben tomar. Y con ese tomar sea esa diestra y comiencen a resplandecer. Entonces, ¿qué es? Es un día de tomar. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Tomado o adoctrinado? ¿Tomado o enseñado? ¿Tomado o echado mano? Que es lo mismo cuando no hay un tomado legal. Entonces, ahora vamos. Diciembre, el diciembre común y corriente. Impuesto. Y después de impuesto, ¿echado mano o no echado mano? Entonces el primero, el 31 y el primero, echados manos o tomados. Ya ahorita, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a empezar? ¿A tomar o echar mano? ¿Y qué mano van a tomar? ¿La diestra o la izquierda? Y diciembre, todo el mes de diciembre y noviembre, ¿qué saltó? El tiempo de los solitos que se echaban mano y echaban mano, para que en enero, nuevamente, ¿qué hagan? Les voten y ahora comiencen a echar mano de lo que haya, de lo que tengan a la izquierda. ¿Qué le parece? ¿Me equivoco o no me equivoco? O mejor dicho, yo me puedo equivocar. ¿La Biblia acierta o no acierta? Bueno, mejor no, siempre acierta. ¿Qué le parece? ¿Estamos exagerando? Así que, Así mismo. así mismo es. Los echados mano, después son los votados. Y en enero comienzan a utilizar la izquierda y a la cizaña.
Entonces, en cambio, hoy es el día de nuevamente tomarse la diestra del Señor. Nada más y nada menos, ¿por qué? Porque es el día del Señor. Y día del Señor, ¿y qué más es el día del Señor hoy? Todavía seguimos en el 10º mes. Uy, Hermoso. hermoso. Y si seguimos en el 10º mes, ¿todavía qué? Ahora, con esto ya estamos completando. Si seguimos en el 10º mes, ¿todavía qué? Todavía tesoros. Nos llaman tesoros. Si seguimos en el día del 10º mes, ¿todavía qué? Levantarse. Levantarse, sellarse. ¿Qué más? Tomar. Quetzas. ¿Ah? Tomado. Quetzas. Tomado. Espíritu, Conocimiento de la cabeza. cabeza. Y tita afuera. Sí. Hoy es el día del Señor. Y Shabbat. Anotó no lo que contestó a Marco, sino lo que tiene que resolver, lo que Dios está resolviendo. Anote. Porque todas estas cosas se escriben y se sellan siempre. Por eso nosotros aprendemos también a escribir. No lo que se escribe, sino que estamos aprendiendo a lo que es una verdadera escritura. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hacemos en Shabbat? Ahora sí, casa del Dabar. ¿Qué hacemos en Shabbat? Alexandra. Levantarse. Levantar la diestra y sacar todo eso de la niñez que nos ha estado haciendo tanto daño. Amén. Amén. Natalie, ¿qué hacemos? Quitarnos de esos sellos que te hemos tenido impuestos, yo sobre todo de la vecina. Usted sabe, tengo muchas vecinas. Y muchos anillos y muchos collares. No, collares ya no, ni anillos tampoco, pero Amén. vecinas sí. Amén. Mía, no sé quién está. Katia, ¿qué hacemos como casa del Dabar? Porque como casa del Dabar, ¿qué hacemos para seguir venciendo lo que el Señor está venciendo? Katia, ¿qué hacemos? Plantarnos en el Dabar, en la palabra. Amén. Transformar la doctrina y la enseñanza en algo tomado, recibido y extendido para no echar mano. ¿Se da cuenta lo que queremos hacer? Si queremos imponerles, si queremos enseñarles a nuestros hijos, si queremos enseñarle al vecino, sin, A la fuerza. exacto, metiendo la fuerza, sin que él reciba y tenga la capacidad de tomar. Así es. Nosotros, gracias. Dios abre camino y oportunidades. Marquito, ¿Qué ahí y hacemos, con lo que Marcia? usted dice, perdóneme si le corte, pero ahí no nos hacemos nosotros si queremos meter a la fuerza, ser impositivos, es decir, echar mano de otro. Y eso termina poniendo un sello. No termina convirtiéndose en una doctrina y la doctrina es échenme en mano que yo echo mano. Así es. Marcela, ¿qué hacemos como casa del Davaro en este Shabbat? Romper la sordera y volver Amén. al Shema. Amén. Shema. Lina, por favor, su micrófono. Lina, por favor, su micrófono. Erika, ¿qué hacemos como casa del Davaro? Dejar que el rocío nos haga resplandecer, Marquito. Amén, el rocío. Pero para que resplandezca el rocío tiene que mirarse la dureza. Amén. Pau, ¿qué hacemos como casa del Davaro? Sergio, se abre papá. Bueno, Sergio, continuamos. ¿Qué hacemos como casa del Davaro? Fortalecemos Ay, la... espérense un ratito, Pau, dígame. Resplandecer. Resplandecer, amén, amén. Hasta los cielos están resplandeciendo. ¿Sabe por qué están resplandeciendo? Porque estamos resplandeciendo nosotros. Amén, resplandecer. Sergio, ¿qué hacemos? Como casa del Seguimos Davaro. haciendo la diestra para quitar lo que no es la diestra. Amén. Marta, escríbanos, por favor. Carmita Dávalos, por favor. ¿Qué hacemos como casa del Davaro? Como casa del Davaro. Mayra Madera, ¿qué hacemos como casa del Davaro?
transformar la dureza para resplandecer. Amén. Mirar la dureza y no cerrar los ojos al resplandecer. Me permite añadir a lo que dijo. Yo le agradezco, pero y así con todos. Yo añado nada más en el sentido de darle un énfasis nada más. ¿Sí? No de, no de, no dejando de hacernos los locos para tapar y ser ciegos con lo que está haciendo Dios. Adri, ¿qué hacemos como Casa Aldaba? Pero Enríquez, ¿qué hacemos como Casa del Daba? Adri. Marquito. Vivir el día del Señor. Amén, vivir. Carmita, le escucho. Decir alto a la dispersación. Carmita, ¿qué significa no endurezcáis? Por favor, ahí se me fue, no se me fue, sino no nuble sus cielos, no nuble sus cielos, no nuble sus cielos. Y cuando esté haciendo sol, no esconde su sol. Amén. Ya sí me entiende mejor de lo que yo digo. Dios nos entiende mejor. Pero Enríquez, Amén. pero Enríquez, ¿qué hacemos como Casa del Daba? Si quieres puedes escribirme, Ketty, ¿qué hacemos como Casa del Dabar? Resplandecer en medio del nubarrón. Amén. Amén, bendito. Y no resplandecemos porque nos gusta, sino pues se da cuenta. Las plantas, hasta ellas conocen mejor los moeds del Señor. Y ellos nos enseñan. Así que no tenemos que inventarnos que mientras más grandes estén los problemas, nosotros, ay, queremos estar. No, todo tiene su día del Señor. Bendito sea. Amén. El día de mañana, entonces, avanzamos 2 versículos. El día de mañana, entonces, vamos con la familia Ruth, Noemí, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ah, Lina, me faltaba, Lina. ¿Qué hacemos como Casa del Dabar? Perdón, pastor, pero no estuve a tiempo, estaba en otro lado y no pude asistir, más luego Bueno. escucharé la prédica. Ya, amén, Pero bueno. entiendo yo que para romper todos los sellos tengo que ponerme en la posición de hija y en la palabra Ya, apuntando al día del Señor. Al día del Señor, amén, el día del Señor. Erika, ¿algo quería mencionar? Poquito, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar. Bendito seas, porque levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Bendito sea por la verdadera semilla, tu Dabar, que resplandece, aún Señor, aún en la cizaña, pero la cizaña nunca podrá, Señor, volver al sol de justicia y la cizaña nunca podrá romper cielos, pero hoy es Shabbat para romper esos cielos de bronce y ahora para romper esas nubes, porque en cambio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu gloria sea nuestra nube y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu sol, tu luz, tu fuego sea nuestra luz y ese sea nuestro levantarnos. Bendito porque hoy es el día del Señor y hoy es este Shabbat para decirles a todas esas enseñanzas, para decirle a todos esos echados manos de esa echadura de manos, que en el huerto del Señor no nos echamos mano, porque en el huerto del Señor el novio y la novia se reciben y tú nos recibes. Bendito seas por recibirnos, por recibir a tus hijos, por recibir a tus niños, para enseñarnos a recibir lo que tú nos das. El día del Señor, el Shema del Señor, el resplandor y el levantarse y el fortalecer la casa del Dabar de Cristo Jesús, como fortaleciste la casa de David, porque fortaleciste la casa de Judá. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, y todos podemos decir Amén. 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 Bendiciones.
Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Marquito. Bendiciones. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias, Marquito. Hasta mañana. Bendiciones con Hasta todos. Abrazo grande para Bendiciones. todos. Pero ya está en la casa entonces. Mami, ya está en la casa entonces.